De esa forma vamos a empezar este espacio de diálogo y análisis que fundamentalmente en lo esencial nos vamos a centrar en el tema de la crisis energética que nuestro país atraviesa en estos tiempos, ¿no? Y para ello, en lo técnico, como señalábamos, contamos con nuestro compañero Horacio Villegas, tal vez con lo primero, ¿no? Para ello vamos a empezar, hermano Horacio, tal vez con una primera pregunta que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tal vez para ponernos un poco en contexto, sobre la planificación dejada por su padre, Carlos Villegas, quien en su momento, nuestro compañero Evo Morales, señaló que fue un hombre insustituible para esta patria, ¿no? Señalaba él. Un hombre que sin duda ha hecho mucho por este país. Nosotros podríamos señalar de que ha sido el ideólogo de la planificación estratégica, incluso antes de que Evo Morales en un 22 de enero del 2006 asuma la presidencia por primera vez, ¿no? Entonces, nuestro compañero Carlos Villegas venía trabajando en el tema de planificación y posterior a ello se suma al gabinete y pues es el ideólogo, el hombre estratégico que ha ido plasmando, desarrollando la política y la planificación en el tema sobre todo económico, en lo esencial o en la especialidad del tema hidrocarburífero, ¿no? En ese marco, estimado Horacio, ¿cuál es la planificación que nos deja Carlos Villegas hasta el 2030 en la política hidrocarburífera? ¿Y en qué momento, digamos, el gobierno de Luis Arce decide dejar esta planificación atrás? ¿O en realidad nunca la retoma luego del golpe del gobierno inconstitucional de la señora Áñez? Edimburgo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos escenarios son muy importantes para poder dialogar, para poder entender qué es lo que está pasando en el país y hacer una diferencia con respecto, principalmente la gestión del presidente Evo, qué es lo que se ha logrado construir esos años y cuáles son los grandes cambios que se traducen en una crisis con el gobierno actual de Luis Arce. Respondiendo a tu pregunta, Edimburgo, el punto fundamental para entender los grandes cambios de Bolivia se da con el ingreso del presidente Evo al gobierno y con la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006. Voy a empezar por el resultado. ¿Qué ha significado la nacionalización de los hidrocarburos? Tener una renta petrolera desde el año 2006 al año 2019 de 40.000 millones de dólares. Esos 40.000 millones de dólares se ha traducido en política social, política económica, industrialización. Es un monto sumamente importante para entender los grandes cambios que ha vivido Bolivia durante ese lapso de tiempo. Una diferencia. Desde el año 1995 hasta el año 2005, los gobiernos neoliberales trajeron una renta petrolera de alrededor de 4.000 millones de dólares. De 4.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares, ustedes pueden ver la gran diferencia. Ahora, ¿cuáles han sido las políticas prácticas que se han desarrollado durante ese tiempo? En primer lugar, YPFB el año 2005 era una empresa residual. ¿Qué significa una empresa residual? ¿Saben cuántos trabajadores tenían? 300 trabajadores. Era una empresa que no era operativa, que no tenía una base ancha de trabajadores técnicos, era una empresa residual. Con eso se empieza YPFB. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Mi padre, Carlos Villegas, muchas gracias por el tema de las palabras que le das. Él introduce lo que es la planificación energética. ¿Qué es la planificación energética? Es crear planes de 5 años, como por ejemplo China lo que hace. China proyecta su desarrollo en base a planes quinquenales y de corto plazo y a planes de largo plazo. Entonces, este plan quinquenal que comienza a desarrollar mi padre se traduce en lo siguiente. Nosotros como Bolivia producíamos alrededor de 20 millones de metros cúbicos el año 2005. ¿No? Entre 15 a 20 millones de metros cúbicos. Se introducen todos los cambios dentro de YPFB
para el año 2014 teníamos 60 millones de metros cúbicos produciendo una renta anual entre 5.000 a 6.000 millones de dólares. Como nunca en este país, el PIB ha pasado de 9.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares. Es decir, en 180 años, todos los gobiernos nos han dejado un PIB de 9.000 millones de dólares. En 14 años, eso se ha multiplicado casi por 3.5 a un PIB de 44.000 millones de dólares, y esto se entiende principalmente por la renta petrolera. Muchos dicen, no, es que han tenido el tema de los precios altos, han tenido suerte. Exacto. Estas han sido decisiones políticas que han llevado a que la producción del gas se traduzca en una producción diaria de 60 millones de metros cúbicos. Segundo, los contratos con Brasil y Argentina. Los contratos con Brasil y Argentina te demandaban 30 millones de metros cúbicos para el Brasil y alrededor entre 10 a 15 para la Argentina. Tercero, se ha creado infraestructura. ¿A qué me refiero? Las plantas de procesamiento de gas natural, antes del presidente Evo, llegaban a 20 millones de metros cúbicos. Ahora nosotros tenemos una capacidad de producción de 100 millones de metros cúbicos día. 11 plantas de procesamiento, centros de almacenaje para gasolina, para diésel, ampliación de nuestras refinerías, ductos de gas, redes de gas, que es un proyecto social que tal vez tú lo puedas tocar después. Es decir, que las amas de casa ya no van a comprar sus garrafitas, sino el gas les llega directamente a sus domicilios. Es decir, que en el sector hidrocarburos se ha invertido alrededor de 9.000 millones de dólares durante todo ese tiempo. Entonces, con todo este contexto, tú tenías un sector hidrocarburífero que era el pilar, el pivote de la economía nacional. Y bueno, posteriormente vamos a entender cómo eso se desvía, se pierde en el camino, y tenemos actualmente una crisis profunda que obviamente vamos a analizar también las soluciones, pero ahorita estamos atravesando un problema muy serio, y quien sufre es pues la población boliviana. Así es, querido Horacio, gracias por tu primera parte. Estimado Denis, mira, nosotros consideramos que el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, podríamos decirlo tal vez de manera formal, ya un 1 de mayo del 2006, en la primera gestión, en el primer año de gestión de Evo Morales, formalmente se nacionalizan los hidrocarburos a través de un decreto supremo, ¿no? Pero sin embargo, eso no lo podemos abstraer de un proceso político que viene desde, digamos, prácticamente desde los años 85, desde cuando se instala el neoliberalismo en Bolivia, ¿no? Obviamente en los últimos años ya de decadencia, de ocaso del neoliberalismo, las fuerzas populares, el movimiento indígena originario campesino, ya había ido articulando todo un programa, toda una agenda, ¿no? Lo que al final pasa a ser, en síntesis, la agenda de octubre, ¿no? La agenda de octubre. En ese marco, nosotros consideramos, revisando un poco la información, un primer gran aletazo al tema de la nacionalización de los hidrocarburos. Consideramos que es la ley de hidrocarburos, ¿no? Que se aprobó el 2004 con Armando Bacadías, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que está plasmado en esa ley de hidrocarburos, que a la fecha está vigente, ya eran demandas, postulados que el movimiento popular en Bolivia demandaba, ¿no? Es más, tal vez podríamos, un poco graficando, decir que los hidrocarburos para ese entonces ya se habían nacionalizado en un 50%, porque la ley de los hidrocarburos señala claramente que en un 50% del valor de la producción de hidrocarburos de Bolivia pasa a las arcas del Estado. Entonces, eso se consolida ya en 2006 con el Decreto Supremo de Nacionalización, llegando hasta un 82%, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso que sin duda, digamos, se traduce en situaciones políticas y sociales. ¿Cuál es el análisis en retrospectiva, tal vez en un inicio, que se podría hacer sobre todo ese proceso, estimado Denis? Claro, querido Eddie, muchas gracias igual por la invitación, y también saludarlo aquí al hermano Horacio, que bueno,
Los dos son un gran valor para nuestro proceso y también para hablar de estos temas que son tan importantes, ¿no es cierto? Todo lo que has dicho, en realidad sí es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? O sea, la base política ideológica e incluso la aprobación de un gobierno eficiente en la gestión de Evo ha sido poder materializar estas demandas, la Agenda de Octubre, como decías, ¿no? Que ya devenían desde los 80s, es decir, recuperar nuestros recursos naturales, han sido plasmadas, como decía también el querido Horacio, bajo la decisión política principalmente de nacionalizar, ¿no? Recuerden ustedes, Mesa y otros candidatos neoliberales de derecha siempre nos decían, ¿cómo hago para nacionalizar? Yo, ¿cómo voy a estirar la mano? Decía Mesa, ¿no? No se puede, esto es inviable, ¿no? Y obviamente fue una figura popular, indígena, nacido de la Bolivia profunda, ¿no? Ha podido demostrar que en realidad sí se podía encaminar una nacionalización y además esa nacionalización sea la base económica para cambiar toda esa matriz, esa crisis económica que devenía del neoliberalismo, ya para plasmarla dentro de un Estado plurinacional, ¿no? Esta Agenda de Octubre principalmente se ha conformado de tres grandes demandas, si ustedes recuerdan, ¿no? Nacionalización de hidrocarburos, Asamblea Constituyente, nueva Constitución y también la modificación de un poco el tema territorial, que era el tema de autonomías, ¿no? Seguíamos bajo un régimen de prefecturas, Estado unitario, etc., ¿no? Entonces habían estas tres grandes demandas. Capaz que hoy también tendríamos que comenzar a un poco construir esta agenda, ¿no? Una agenda de grandes puntos, ¿no? Que ya podríamos ir analizando, ¿no? El litio, nuevamente el tema de hidrocarburos, el tema energético, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es lo principal, digamos, acá? ¿Cuál ha sido un poco la base y cuál es el discurso de base del desprestigio de el gobierno actual, ¿no? Que está presidido por Arce y también de ya prácticamente los aliados neoliberales? Es desprestigiar esto que decíamos, la nacionalización. Toda esa matriz toda esa transformación que comentaba el Horacio, por el desconocimiento que existe, la desinformación que existe, la población no llega un poco a palpar estos resultados. Pero como decíamos, no es producto de la suerte, no es producto del azar o de precios internacionales, no. Son decisiones políticas que nos han llevado a tener un nuevo modelo económico, un nuevo modelo económico redistributivo principalmente, ¿no? Entonces hemos podido redistribuir la economía con base en la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Pero también se han nacionalizado diferentes empresas estratégicas, ¿no? No solamente ha sido el tema de hidrocarburos, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Entonces el punto neurálgico donde ven la oposición para atacar o ve el sector de derecha para atacar es justamente a la nacionalización, y esto es falso y lo vamos a ir desvirtuando junto con ustedes. Gracias, Denis.